Hola, muy buenos días a todos los que nos siguen. Bienvenidos a nuestro ciclo que tiene que ver con la tercera raíz. Ha sido un ciclo muy bienvenido, lo cual nos da muchísimo gusto y hemos escuchado pues a los mejores eh, profesores, expositores, doctores que nos hacen el favor de estar con nosotros para dictar su conferencia, como es el caso del doctor Carlos Roberto Gutiérrez Peraza. Bienvenido. Entonces, Carlos Roberto Gutiérrez Peraza, mexicano, residente en Mérida, Yucatán, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro y doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Peninsular. Becario postdoctoral en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entre sus líneas de investigación, Inquisición y transgresiones cometidas por los africanos y sus descendientes en el Yucatán colonial siglo XVII. Y además, prácticas políticas y jurídicas de los esclavos de origen africano en las postrimerías del período colonial en Yucatán y Guatemala. Pues a nombre del Centro de Estudios te damos la más cordial bienvenida. Te vamos a escuchar con gran interés porque es un tema yo creo que pocas veces se toca. Y bueno, ya más adelante nos dirás cómo es que te interesaste por estos temas desde allá, desde Yucatán. Por lo pronto te damos la palabra y te seguimos con mucho interés. Ya tienes 126 seguidores, pero se van conectando muchos más porque pues obviamente estamos en este ciclo que, como decía yo anteriormente, ha sido muy bienvenido por todas las instituciones. Muchas gracias, Carlos Roberto, y te escuchamos con gran gusto. Adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Primeramente, agradecer la invitación a este ciclo de conferencias. Para mí es un gusto poder platicar con todos ustedes y poder compartir parte de lo que abordé en mi tesis doctoral, temática que me permitió adentrarme en el mundo de los afros y su vinculación con las prácticas mágicas o supersticiosas. O sea, es un tema muy interesante, muy sugestivo. Vamos a presentar casos, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la participación de los africanos y afrodescendientes en este tipo de prácticas. Antes de comenzar con un preámbulo, bueno, voy a compartir mi pantalla y quiero abordar 3 puntos nada más que considero que son interesantes tocarlos nos servirán mucho para redondear este tema. Es la vinculación entre la Inquisición, los afrodescendientes y la hechicería. A ver, permítanme, comparto pantalla. Bueno, espero que ya se vea la presentación. Bueno, primero que nada, vamos a hablar brevemente sobre el Santo Oficio de la Inquisición y su vinculación con los afrodescendientes y con estas prácticas llamadas mágicas o supersticiosas, entre las que entra la hechicería, que va a ser, vamos a decir, el centro de nuestro análisis, al igual que los afrodescendientes. Bueno, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición se va a instaurar en 1571 y va a tener bajo sus funciones combatir todas las herejías, o sea, todas aquellas conductas contrarias a la fe católica. Entre las que se van a encontrar, desde luego, múltiples transgresiones como la hechicería, la brujería, los reniegos, blasfemias, todos aquellos delitos de palabra, ¿no? Bigamia, dobles matrimonios, judaizantes. O sea, realmente era un gran cúmulo de conductas que podía juzgar la Inquisición. Y algo muy importante es que tenía jurisdicción sobre toda la población, a excepción de los indígenas. O sea, estaban bajo de su jurisdicción españoles, africanos, sus descendientes, al igual que extranjeros. Por ejemplo, en el siglo XVI y XVII, aquí en Yucatán, hubo muchas denuncias y también procesos. Se capturaban a muchos piratas, corsarios de origen francés, holandés, que andaban por aquí, por esas zonas, asoleando esta zona, y fueron enviados a la Inquisición para ser juzgados por delitos, principalmente del luteranismo. Entonces, es importante señalar que la Inquisición no juzgaba a indígenas. Eso estaba reservado para los tribunales episcopales.
Sin embargo, vamos a ver que en la documentación inquisitorial aparecen muchas veces mencionados indígenas. En este caso de aquí, Yucatán, indígenas de origen maya, que desde luego también se dedicaban a la hechicería y a este tipo de prácticas. Bueno, en el obispado de Yucatán, la función inquisitorial era realizada por comisarios radicados principalmente en la ciudad de Mérida y la villa y puerto de Campeche, pues eran los dos puntos principales. Hay también quien habla que en el siglo XVII habían comisarios también en la villa de Valladolid, un poblado en ese entonces aquí en Yucatán. Es una ciudad que existe todavía, de hecho tiene un convento franciscano muy importante. Entonces, bueno, vamos a decir que esos dos puntos eran los principales y eso se puede entender porque pues ahí estaba el gran grueso de la población. También es importante señalar que, bueno, aquí en Yucatán no hubo una introducción, vamos a decir, masiva ni considerable de esclavos, principalmente por dos razones. La primera, porque no existían actividades productivas que requirieran la mano de obra especializada de los esclavos. No había minas, tampoco había plantaciones, o sea, no había actividades que requirieran la mano de obra de los esclavos. Y por el otro factor es que había mucha población indígena, la cual desde luego fue la explotada por los españoles mediante diferentes figuras como la encomienda, que aquí en Yucatán estuvo vigente hasta el siglo XVIII. O sea, es una institución que perduró mucho tiempo por la misma intención de seguir explotando a los indígenas. Entonces, se tiene, por varios trabajos, tenemos conocimiento que los afrodescendientes básicamente se asentaron más que nada en Campeche y en la ciudad de Mérida, o sea, en los centros urbanos, y generalmente desempeñando actividades relacionadas con el servicio personal. Eso lo podemos revisar en alguna bibliografía, no hay tanta, pero están los trabajos de Jorge Victoria, de Melchor Campos, de Jenny Negroe, que nos ayudan a entender más o menos cómo estaba con algunos datos, cómo estaba esta distribución. Aunque también es cierto que hay documentación, incluso en la Inquisición, del Inquisitorial, que dan cuenta de la presencia de africanos, sobre todo de mulatos, en algunas estancias, o sea, disipados en el sector rural. Entonces, también es algo que hace falta estudiar, pero bueno, tenemos algunos indicios de esto. Entonces, pues, la mayor parte de las denuncias que voy a presentar y los procesos y lo que les voy a narrar se suscitó en Campeche y en la ciudad de Mérida por esas razones que les acabo de comentar. Bueno, también es cierto que los afrodescendientes africanos existe una vinculación con el Tribunal del Santo Oficio. Esta vinculación ya no es nada nueva. Ya Solange Alberro, desde su libro pionero de la Inquisición y Sociedad, en la Nueva España, señalaba que una gran parte de los documentos inquisitoriales referían a la población negra y mulata, con la particularidad de llegar a constituir casi la mitad del conjunto de casos en los que su origen étnico de los individuos se encuentra precisado. Bueno, resulta que lo señalado por Solange se puede ver en los casos seguidos en Mérida, en Yucatán, donde también los individuos, según su calidad, como vemos en la gráfica, aquí tengo una lista de acusados según su calidad en 1612 y 1648, podemos ver que hay un gran número de mulatos y negros acusados por delitos, vamos a decir, supersticiosos o mágicos, como fueron la hechicería, la brujería. Entonces, si hay una vinculación, esto que señala Solange en un ámbito más general de la Nueva España, pues vemos que también se repite por lo menos en Yucatán y estoy seguro que en otros sitios igual. La realidad es que si nosotros revisamos el catálogo de Inquisición del Archivo General de la Nación, vamos a ver que hay muchos afrodescendientes, mucha población afro vinculada no solo a hechicería, a brujería, sino a tradiciones como los reniegos, la bigamia, bueno, muchas más, ¿no? Entonces, bueno, eso es una constante. Y esto también nos lleva a considerar esta vinculación entre los africanos y sus descendientes. Esto vamos a abordarlo más adelante con más precisión, con la hechicería. Aquí vemos que la hechicería en esta gráfica fue una de las transgresiones más denunciadas por la población yucateca, en la cual los afrodescendientes estuvieron involucrados. Principalmente mujeres, esto lo vamos a ver un poquito más adelante.
Entonces aquí también vemos cómo la hechicería se convirtió en una práctica bastante popular y bueno, y bastante denunciada aquí en Yucatán, y como vamos a ver más adelante, sus particularidades. Bueno, antes de empezar, después de este pequeño brevario, vamos a empezar y quisiera comentarles, abrir con un caso, retraerles un caso, y a partir del caso vamos a formular algunas preguntas que van a dirigir esta charla, ¿no? Realmente la charla está enfocada en la participación de los afrodescendientes en estas prácticas como la hechicería. O sea, ¿cuál fue el rol de esas personas en estas prácticas? Y bueno, tomando en cuenta estas preguntas, vamos a desarrollar la temática. Entonces, si me permiten, les leo el caso. Era el año de 1672, cuando Ignacia de López, mujer de origen español, residente en la ciudad de Mérida, acudió ante el comisario inquisitorial para denunciar a varias mujeres por hechiceras. Una de ellas era la negra Leonor, quien según diversas denuncias, era ampliamente conocida en la ciudad por saber de encantos y hechicerías. En una ocasión, al estar de visita en casa de una sobrina, escuchó decir a Leonor que para que el hombre con quien trataba aborreciera a otra mujer que tenía por mala amistad y la quisiese solo a ella, pusiera en la puerta de esa mujer unos muñecos con pelos y que de este modo quedaría encantado y la querría mucho. Además de ofrecerle unas rosas que decía estaban encantadas para que las moliese en chocolate que diera a beber a un hombre. También aconsejó que raspando el sudor de la planta de los pies y con las puntas de los pelos de un lado de la cabeza, moliendo esto con algunas tablillas de chocolate y dándoselo a beber a cualquier hombre, este quedaría encantado y la querría mucho. Un año más tarde, en 1673, fue nuevamente denunciada, esta vez por María Maldonado, una española residente en la ciudad de Mérida. Pues en cierta ocasión, teniendo mala amistad con un hombre y por consejos de una amiga cercana, solicitó los servicios de aquella mujer, quien tenía gran fama de hechicera y encantadora. Tras contarle sus pesares, esta le indicó varios remedios. Uno de ellos consistía en raparse los pelos de las partes vergonzosas, cortarse las puntas de las uñas y un pedacito de la falda de una camisa, y que todo junto lo tostara y con los polvos mezclados en una tablilla de chocolate, los moliese y se lavase la natura, y con el agua del lavatorio chorreara el chocolate y se lo diera a beber al hombre con quien trataba para que la quisiese mucho. Asimismo le recomendó que cuando quisiera que su galán la fuera a visitar, quemara copal para traerlo, pues decía que con eso venía enseguida. De igual forma le señaló que acostumbraba a remojar una cáscara de palo llamada balché, que usan mucho los indios para embriagarse e idolatrar, y que la comida que hacía para enviar al hombre con quien trataba la preparaba con dicha agua. Esto para que trajese a la brevedad a su galán. Bueno, sucesos como el anterior nos brindan aspectos interesantes sobre el funcionamiento de las prácticas mágicas o supersticiosas, como lo fue la hechicería. En primer lugar, nos van a permitir conocer de las dinámicas sociales que se construyeron en torno a esta práctica, además de las creencias, inquietudes y preocupaciones de ciertos sectores sociales, sin pasar por alto la diversidad de elementos y tradiciones que nutrieron esta práctica, que tal y como sucedió en otros puntos de la Nueva España, en Yucatán adquirió sus propias particularidades. No obstante, llama la atención el destacado papel que jugaron los afrodescendientes y africanos, principalmente mujeres, en su ejecución, factor que resultará una constante tanto en Yucatán como en prácticamente toda la Nueva España. Tan solo en el Obispado de Yucatán, de los 65 casos relativos a este tipo de conductas registrados durante el siglo XVII, en 50 de ellos aparecen involucrados algunos hombres y un buen número de mujeres de origen africano, ya sea directamente o como intervenientes. Bueno, ciertamente la hechicería fue una práctica popular en la Nueva España y en ellos estuvieron inmiscuidos todos los grupos sociales. Esto considero que es importante tenerlo claro, que por lo menos hablando de hechicería, estuvieron inmiscuidos o participaron todos los grupos sociales. A veces se tiene pues ese perjuicio de que estas prácticas solo eran propias de los sectores populares, bueno, etcétera, no ignorantes, o sea, muy relacionadas con la ignorancia. Eso no fue así, ya está totalmente demostrado, la historiografía lo ha ido rompiendo este
esta idea y podemos ver, por lo menos en muchos casos en Yucatán, que españoles estuvieron también inmiscuidas como ejecutantes, o sea, como hechiceras, lo mismo que indígenas y lo mismo que africanas y afrodescendientes. Entonces, bueno, la hechicería también se va a nutrir de elementos de varias tradiciones, es una característica también. Nosotros vamos a centrarnos en la participación de los africanos y sus descendientes, que ciertamente fue importante, sobre todo si tomamos en cuenta que en las denuncias inquisitoriales aparecen constantemente señalados como ejecutantes, o sea, fungiendo como hechiceros o hechiceras. Bueno, dicho lo anterior y con este preámbulo, surgen algunos cuestionamientos que pues servirán de guía para esta presentación y considero que son muy interesantes y sobre todo que tienen como punto principal a las personas africanas y de origen africano. Bueno, el primero, ¿por qué los africanos y afrodescendientes recurren a hechiceros y hechiceras? Esa es una primera vertiente. Todos los grupos sociales tuvieron sus propias motivaciones para recurrir a los hechiceros, o sea, para buscar el favor de hechiceras y hechiceros. Bueno, en este caso, ¿por qué los afrodescendientes van a recurrir a estos hechiceros? Y en segundo lugar, esa va a ser la segunda parte de nuestra charla. Ahora sí, ¿cuáles fueron las motivaciones que que los impulsaron a involucrarse en la ejecución de estas prácticas? Cuando todos sabemos que eran prácticas prohibidas, ilegales, muchas veces se realizaban en la clandestinidad y pues eran censuradas y desde luego castigadas por la Inquisición. Entonces, ¿qué motivaciones pudieron tener los africanos y afrodescendientes para involucrarse? Pues, ¿había alguna ventaja, les brindaba alguna oportunidad, alguna ventaja al involucrarse en hechicería? Pues bueno, es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla. Bueno, primero que nada, pues plantear un poco, describir un poco, decirles a ustedes, compartirles lo que fue la hechicería, cómo se definía la hechicería, qué elementos eran propios de esta práctica, qué la distinguía de otras. Bueno, entonces tenemos que la hechicería fue considerada como una práctica con la que se buscaba incidir en la realidad por medio de un vehículo o filtros de distinta naturaleza. Eso es muy importante porque en los casos de hechicería, como vimos en el que acabo de narrar, vamos a encontrar numerosos filtros, vehículos, elementos de orden material y simbólico, amuletos, bebidas, plantas, alimentos, pero también oraciones, conjuros, o sea, yo creo que englobaba bastantes elementos, que eso lo hacía interesante. Si bien en el discurso católico se le consideró como una práctica o una conducta supersticiosa, esa no siempre estuvo relacionada con la invocación del demonio. Así, en gran medida, para la Iglesia y la Inquisición, la hechicería sería solo un intento por dominar a la naturaleza para producir resultados benéficos o maléficos, y al no renegar de Dios, no se podía considerar estrictamente como una herejía. Esto lo señalo porque a veces se confunde con la brujería, que en la brujería, por lo menos en los manuales de la época, vamos a decir una brujería ya más erudita, se definía diferente, o sea, tenía puntos muy específicos y uno de los que les diferenciaba de la hechicería era que en la brujería sí había un pacto con el diablo, un aparente pacto con el diablo y el reniego. Entonces, esto le hacía una conducta, una transgresión más importante y por lo tanto más vigilada y sobre todo cuando sabía que castigarla se hacía con más severidad que la hechicería. Entonces, como aparece aquí en esta diapositiva, vamos a encontrar la hechicería acompañada de rituales, va a tener un carácter positivo o negativo, o sea, se puede utilizar para curar, pero también para hacer mal. Bueno, y un carácter individual, eso también la puede diferenciar de la brujería, que la brujería siempre se vio como una práctica en la que confluían diversas personas, el famoso aquelarre, ¿no? Las reuniones de brujos. En la hechicería individual había gente que la practicaba sin buscar vincularse con otras personas. La hechicería también, a lo largo del tiempo, adquirió sus matices, adquirió sus vertientes, y muchos de los que hemos estudiado la hemos denominado de diferentes maneras según lo que se perseguía con esta práctica. Desde hace algunos años, en numerosos trabajos han
establecido definiciones como esta que presento, la hechicería amorosa, que, por ejemplo, Noemí Quesada, a mí me gusta mucho esta definición, la define como un conjunto de creencias y prácticas que tienen como fin la posesión o control del ser amado sin tomar en cuenta su facultad de decisión. Esta hechicería amorosa va a ser muy popular en Nueva España, va a acaparar prácticamente todos los casos de hechicería, va a ser muy recurrente, muy popular y sobre todo va a estar muy vinculada a las mujeres. Bueno, aquí les presento también, hay otras autoras que han señalado también algunas definiciones, han complementado con algunos elementos. Por ejemplo, Georgina Quiñones dice que el campo en el que actúa este tipo de superstición es el afectivo, el del deseo, de las emociones y de las relaciones sociales y sexuales. Ruth Bejar la denominaba como brujería sexual, pues trataba o tenía que ver como el amor-pasión. Esta definición ha sido algo controvertida por el término brujería. Yo pienso que tiene que ver con la traducción que se hizo del texto de Ruth Bejar, porque ella menciona esta práctica como witchcraft, entonces se toma como brujería, pero bueno, ella refiere a este mismo tipo de conductas. Y Solange Alberro ha señalado que los objetivos que perseguía a recurrir a este tipo de magia era producir la adecuación simbólica entre los deseos y la realidad. Ciertamente, gran parte de los casos que voy a presentar, las denuncias y el proceso que voy a presentar, están enfocadas en esta hechicería amorosa. Les digo, les repito, fue muy popular y casi todos los casos de hechicería estuvieron relacionados con esta finalidad, ya sea por diferentes cosas, por saber sobre el ser amado, controlar su voluntad. Bueno, estuvieron relacionadas con la hechicería amorosa. Bueno, algunas particularidades de la hechicería amorosa en Yucatán. Pues como les había comentado, en Yucatán gozó de gran popularidad y aceptación. Eso se puede comprobar en los numerosos casos y las personas involucradas. La practicaban mayormente mujeres, como repito, de todos los sectores sociales y orígenes, no era exclusivamente de un grupo social. En la ciudad de Mérida y la villa de Campeche albergaba un buen número de hechiceras españolas, criollas, negras, mulatas e indígenas, o sea, de todos los orígenes y sectores sociales. Pero también es importante señalar que existió un considerable número de hechiceras de origen africano. Esto hace esa práctica muy interesante y es lo que llamó mi atención cuando decidí abordar este tema. ¿Por qué en los archivos inquisitoriales y en las denuncias aparecía tanta población africana y afrodescendiente? Bueno, aquí les presento, aunque no es precisamente, se está hablando de población africana o afrodescendiente, nos da una idea de lo generalizada que estaba la hechicería amorosa en Yucatán. Estas son unas citas de un texto escrito por el canónigo Pedro Sánchez de Aguilar. Es un informe que él realiza en siglo XVII, pero estaba más enfocado a la idolatría, ¿no? A la idolatría de los indígenas. Entonces, pero bueno, da una idea de lo que pasaba en la provincia. Mencionaba, por ejemplo, es público que hay algunas indias hechiceras que con palabras abren una rosa antes de sazonar y le dan al que quieren atraer a su propia voluntad. Y se la dan a oler o se la ponen debajo de la almohada. Este es un ritual muy común igual, que se pusieran flores debajo de las almohadas, lo vamos a ver más adelante. También hay indias que echan en chocolate ciertos hechizos con que atarantan a sus maridos. Aquí vemos otro elemento, el chocolate, que también va a ser muy utilizado en ese tipo de prácticas. Bueno, como les mencioné, da una idea más o menos, aunque no involucra población afro ni afrodescendiente, pues nos da una idea de más o menos cómo estaba o qué pensaban estos canónigos de la hechicería en su vertiente amorosa. Ahora bien, ya centrándonos en las hechiceras de origen africano, pues como les mencioné anteriormente, figuran mayormente como acusadas, es decir, que eran principalmente jugando el rol de hechiceras, o sea, eran a quienes se les acusaba de ejercer la hechicería. Y existe una cierta tendencia de mujeres de origen español por valerse de los servicios de negras, mulatas e indias. Estas son particularidades de aquí en Yucatán, ¿no? Bueno, esto nos habla de una mayor proximidad de los africanos y afrodescendientes con el grupo español. Esto también queda de manifiesto en diversos textos que se han escrito sobre cómo aquí los afrodescendientes, sobre todo los esclavos,
pues están muy vinculados a los españoles, pues vivían a veces en sus casas. Melchor Campos habla de la casa poblada, ¿no? Donde habían africanos. Y en las ciudades, bueno, estaban inmersos en todas las dinámicas propias de las ciudades. Y bueno, también, claro, que establecer que las hechiceras de origen africano, pues también tenía algo que ver con el imaginario novohispano, ¿no? Con los prejuicios que se tenía sobre esa población, pues que era considerada como pues, una población ignorante, cercana a la naturaleza, poco pasiva, e incluso las mujeres pues también como alteradoras del orden social que se intentaba implantar, ¿no? Para el caso de las mujeres, María Elisa Velázquez en su libro para la Ciudad de México aborda muy bien esta temática de cómo habían ciertos prejuicios contra las mulatas, negras mulatas, que nada tienen que ver con las aportaciones culturales que realmente tuvieron en la sociedad, en ese caso de la Ciudad de México. Bueno, ahora bien, aquí estamos en el primer supuesto, en el primer postulado que vamos a analizar. Todos los grupos sociales tuvieron sus propias motivaciones para buscar el favor de las hechiceras, o sea, para buscar los servicios de una hechicera o un hechicero. Las españolas tuvieron sus propias motivaciones y los africanos y afrodescendientes también tuvieron sus propias motivaciones para recurrir a hechiceros. En principio podemos señalar que el recurrir a hechiceros pues estaba vinculado con esta marginalidad y malas condiciones de vida que tenían y pocas oportunidades para poder sobrellevar estos problemas. Es cierto que la legislación indiana le brindaba algunas herramientas a los esclavos, a los africanos y afrodescendientes para denunciar algunos episodios de maltrato, explotación, etcétera, vejaciones. Pero lo cierto es que no todos tenían esa oportunidad, o sea, tampoco era una cuestión muy sencilla de lograr. Entonces, bueno, a través de los casos, a través de la investigación, podemos ver que muchas veces estos individuos, hombres y mujeres de origen africano, pues recurrían a la hechicería para expresar o, sí, básicamente expresar o buscar auxilio para la solución de estos problemas. Claro, vinculado también con las pocas oportunidades que tenían de ventilar esos asuntos ante las instituciones jurídicas de la época. Entonces, en varios de estos denuncias o procesos se puede ver episodios de maltrato, vejaciones. Realmente se ha tratado, por ejemplo, en el caso del reniego, la blasfemia, cómo quedan de manifiesto esos episodios de violencia, de maltrato, ¿no? Y en estos de hechicería también se pueden ver estas situaciones. Por ejemplo, aquí les presento dos extractos de unas denuncias que dan cuenta, ¿no?, de estos episodios. Los señalaremos en su momento. Por ejemplo, en 1672, la mulata Magdalena Montalvo, criada de doña Juana de la Paz, fue denunciada por haber hecho mal a su hija, a la hija de su ama, Catalina Regino, pues a decir de la mulata, aquella le reñía mucho y le daba malos tratos. También se acusó al negro Lucas de Argüello y al mulato Diego de Rosas de haber ayudado a la negra Leonor a hechizar a su ama, doña Isabel de Sosa. Así, a causa de los malos tratos que recibía, le proporcionaron un hechizo con que, según volvieron loca a su ama, y vino a morir del dicho hechizo. Bueno, aquí podemos ver esos episodios de maltrato y violencia. También en algunos casos de brujería se pueden ver también esos episodios de violencia a los que eran sujetos, sobre todo los esclavos, y también, bueno, los libres también, sobre todo las carencias que podían estar sujetos, ¿no?, por su misma condición. Entonces, esto resulta importante para visualizar esos episodios. Yo creo que el archivo inquisitorial también es muy importante y da mucha luz sobre estos episodios, sobre la vida cotidiana de los esclavos, sobre esos problemas que tenían propios de su condición, ¿no?, de la explotación. Bueno, entonces tenemos un grupo que se sirve de hechiceros y hechiceras. De igual forma se involucra en la ejecución de estas prácticas. Bueno, aquí es lo que habíamos comentado. Entonces nos lleva a preguntarnos cuáles fueron esas motivaciones que tuvieron los africanos y afrodescendientes para involucrarse, aprender y ejecutar este tipo de prácticas, a pesar de ser ilícitas y perseguidas por las autoridades eclesiásticas e inquisitoriales. O sea, ya vimos
¿Por qué recurren hechiceros? Ahorita vamos a ver por qué se involucran en estas prácticas, a pesar de que saben que son ilícitas, perseguidas por las autoridades inquisitoriales y obviamente les pueden traer bastantes problemas, ¿no? Y, ¿y qué beneficios pueden acarrearles la práctica de hechicería, si es que existió algún beneficio, ¿no? Lo cierto es que, en su mayoría, al ser marginados por la sociedad, estas mujeres y hombres de origen africano aprovecharon cualquier posibilidad que pudiera brindarles la práctica de la hechicería para intentar obtener algún beneficio o oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Y vamos a ver el primer elemento o primer factor. El primero es la fama y el prestigio que brindaba al hechicero involucrarse en estas prácticas. Este prestigio principalmente requerido por las mujeres al ejecutar o involucrarse en estas prácticas. Por lo general, en cualquier villa o ciudad o puerto no hispano existieron personas dedicadas a la hechicería o la curandería, unas con mayor renombre que otras, esto a raíz de la confianza que adquirían entre la población debido a sus éxitos y al manejo y diagnóstico de los presuntos males. Dentro de esta dinámica en la que optaban y se devolvían las hechiceras, era de vital importancia el reconocimiento como poseedoras de medios mágicos, pues este hecho implicaba cierto estatuto de poder frente a otros miembros de su grupo o ante la sociedad en general. Sin duda, este hecho de ganar fama y prestigio fue una de las razones por las que las negras y mulatas decidieron involucrarse en las prácticas hechiceriles, pues además de poder, el reconocimiento y respeto que podían detentar, resultó ser la base o sustento para obtener otros beneficios, ya sea económicos y sociales. Bueno, realmente esta fama y prestigio podía traducirse en poder, confianza, respeto y hasta temor. O sea, en una sociedad en la que, pues, aparentemente eran marginados, no tenían posibilidad de sobresalir, pues la hechicería les podía dar, por lo menos de manera efímera, esta fama y prestigio. Recordemos también que la hechicería, pues obviamente como era una transgresión, una práctica castigada, perseguida, pues se realizaba en lugares, cerrados, lugares reservados. Por lo tanto, las hechiceras tenían acceso a tal vez las alcobas, las casas de quienes los visitaban, que generalmente eran españoles, y también tenían el acceso a la intimidad de estas personas, porque pues les contaban sus problemas, les contaban pues si tenían algún problema amoroso, si tenían algún problema en sus relaciones personales. Entonces, bueno, esto se englobaba en este respeto, en este reconocimiento que se tenía a estas personas. Y pues de suma importancia era el reconocimiento como poseedoras de medios mágicos, pues este hecho implicaba cierto estatuto de poder y diferenciación tal vez hasta con los mismos personas de su mismo grupo social. O sea, entre los mismos negros, mulatos, había sus diferenciaciones y bueno, esto también les ayudaba a, pues en cierta medida, a ocupar posiciones de poder frente al grupo de origen español. Pero esto no era tarea fácil, en realidad era una tarea complicada, pues había que mantener una reputación de buena hechicera, es decir, que sus remedios fueran efectivos, que hubieran muchos éxitos. También, paulatinamente, ir ganando la confianza de la gente a través de sus aciertos en el tratamiento de diferentes males. Y, por otra parte, había que conducirse con cautela y discreción para no generar algún problema, algunos celos que pudieran desembocar en una acusación ante la Inquisición. Muchos de estos hechiceros, al final, serían acusados por curaciones deficientes o que habían causado algún alboroto en la sociedad o que se habían excedido, ¿no? Se habían metido o involucrado con personas de la élite, ¿no? A las que finalmente las denunciaban, ¿no? En muchos casos se decía que por haberlas embaucado o por embusteras, ¿no? Y aquí vamos a presentar algunos casos que dan muestra de cómo habían algunas hechiceras en Yucatán, en Mérida y en Campeche, que eran bastante conocidas, tenían bastante fama y fueron denunciadas en varias ocasiones en diferentes años, e incluso algunas en diferentes lugares, puntos de la provincia. Entonces, a través de esta documentación inquisitorial podemos ubicar y rastrear algunas hechiceras de origen africano, cuyos nombres aparecen mencionados repetidamente en diversas denuncias, incluso en diferentes años,
lo que sugiere que poseían cierta fama o prestigio entre la población de la provincia. Bueno, presento primero el caso de Micaela Montejo. Esta es una mulata libre, habitante del barrio de San Cristóbal, un barrio que por cierto todavía existe, tiene su parroquia, está en la zona centro de la ciudad. Fue denunciada en cuando menos 4 ocasiones entre los años de 1672 y 1674. Una de sus denunciantes, doña Antonia de Cinturia, la acusó de poseer un muñeco, que no se acuerda si es de trapo, palo o seda, con el cual tiene pacto de que le conceda lo que le pidiese, y que para tal efecto le enciende unas velas tratándola con veneración, además de que guardaba una gran variedad de polvos con los que presuntamente realizaba hechizos. Para otra española, María de Maldonado, la mulata tenía gran fama de entender de hechizos y encantos para atraer hombres, razón por la cual la buscaba con regularidad. Por si fuera poco, Micaela también era conocida por ejecutar suertes para saber el destino de sus amantes, tal y como lo denunció Gertrudis Vázquez, a quien había pedido en varias ocasiones una ventosa con la que solía ejecutar una suerte con un huevo, y que habiéndosela proporcionado en una ocasión, vio que llenó la mitad de agua y quebrando el huevo y quitándole la yema y hablando entre dientes y meneando los labios, echó la clara en dicha ventosa, y que habiéndose ido dicha clara al fondo de dicha ventosa, vio que de ella se levantaron como 3 hechuras de las almenas pequeñitas. Al ver lo que había hecho, le cuestionó sobre su finalidad, así como las palabras proferidas, a lo que la mulata le respondió que había rezado 3 credos y que lo había hecho para saber si un galán suyo tenía que ver con otra mujer. Dicho sea de paso, este tipo de suertes adivinatorias fueron muy populares en Yucatán hasta entrado el siglo XVIII. De hecho, hay comunicaciones entre comisarios que hablan de lo extendida que estaban este tipo de suertes. No solo esta, sino había suertes que se hacían con maíces, con caracoles, que se echaban en agua y se interpretaban. Bueno, esas fueron digo, en palabras de los comisarios, estaba muy extendida su práctica en la provincia. Y otra cuestión muy importante que llama la atención, esta fotografía que ven aquí, la bajé, la conseguí la semana pasada, navegando en la red, en Google. Y fíjense que el blog donde la conseguí, prácticamente te explican cómo realizarla y cómo interpretarla. Entonces, eso da cuenta de que es una práctica ancestral que sigue todavía vigente como muchas otras para averiguar ciertas cosas y que por lo visto también sigue siendo bastante popular en la sociedad actual. Bueno, continúo con el caso de Micaela. En otra denuncia en 1672, una mujer de origen español llamada Catalina Rodríguez de Nájera, residente en la villa de Valladolid, un poblado cercano a la ciudad de Mérida, se autodenunció ante el comisario inquisitorial de Mérida. En su denuncia señaló que estando con gran pesadumbre pidió a la mulata Micaela Montejo, mujer con gran fama de hechicera en la provincia, le diese algún remedio para que su marido no tuviese disgusto con ella, y que la dicha mulata le proporcionó un corazón de gallina y le dijo que lo partiera en 2 pedazos y que uno lo enterrara por donde habría de pasar su marido y el otro lo echara a la puerta de la casa, también por donde habría de entrar su marido cuando viniera. Y así lo hizo. Y que también le dio un panecito, un pedacito de pan, que le dijo estaba amasado el día de San Juan, y que lo disolviera algunos días antes y que lo untase a su esposo o amante en la frente, en el cuello y pretina, y le dijera estas palabras. Ahí va un conjuro. Con la pata tiña te quiero untar, para que de mí no te puedas apartar. Diciendo estas palabras 3 veces, esto para que el hombre no tuviera otra mujer más que ella. En otra denuncia efectuada en 1673, la española Ignacia de López denunció a varias personas, entre ellas a la mulata Micaela Montejo, a quien refirió como una mujer con gran fama de hechicera y encantadora. En esa ocasión le proporcionó unas rosas y le dijo que las pusiera en una jícara con agua y que las situara debajo de la cama. Y después, con agua, rociase las ventanas y el aposento donde dormía, que con esto encantaría a su galán y la querría mucho. Y que la misma mulata le decía despreocupadamente que eso no era pecado, porque no era para matar a nadie.
Otra de las mujeres de origen africano, bueno, aparentemente con gran fama y bastante clientela en la ciudad de Mérida, fue la negra Úrsula, quien también gozó de gran reconocimiento y fama como pública hechicera, a tal grado que hasta su propia ama, doña Isabel de Sepúlveda, y su hija Brígida Pacheco tenían conocimiento y al parecer eran partícipes o por lo menos solicitantes de tales asuntos. Úrsula estuvo involucrada en varios hechos relacionados con hechicería y supersticiones, como el denunciado por María de Casanova, quien fue testigo del momento en que entregó a María de Maldonado un frasco de agua y unas flores, diciéndole que las derramase en la puerta del hombre deseado y que con esto la querría. María de Sosa, mulata y criada de doña Mariana de Sosa, declaró que era bien sabido en toda la ciudad que la negra era hechicera y que incluso había hechizado y hecho mal a su propia ama, doña Isabel de Sepúlveda. Bueno, hasta aquí sería una denuncia más, ¿no? En el gran catálogo que hay, por lo menos en Yucatán. Pero fíjense que por otras denuncias de otros años podemos saber mucho más de las actividades de Úrsula y sobre todo de un posible desenlace para esta mulata. Perdón, para la negra Úrsula. En 1674, Francisco Antonio de los Reyes, escribano real de esta provincia de Mérida y originario de Sevilla, se autodenunció, pues según sus propios dichos, se había aprovechado de ciertos embustes que la negra Úrsula de Sepúlveda le había dado para que se le quitasen ciertas imaginaciones y pensamientos que tenía de una mujer de que se hallaba afligido y entendía que estaba hechizado. Y para que se lo quitase fue a ver a la dicha negra Úrsula, quien le dijo que cierta india del pueblo de San Cristóbal le había hecho daño y para remediarlo le había enviado en un pañuelo de narices un pedazo de manto de burato y unas flores de suchiles, las cuales había despedazado y había echado por el aire y que el pañuelo de narices lo quemó y que habiéndolo hecho se había hallado muy aliviado de lo que padecía y que también se había bebido un agua que le había enviado con orden que lo bebiese en tiempo de 3 días sin que nadie lo viera y lo que sobrara lo derramase debajo de la cama. Lo cierto es que al ventilarse este asunto, don Agustín de Villanueva, teniente general de gobernador, señaló tener conocimiento de una causa anterior en contra de Úrsula por hechicera y que incluso se le había juzgado con anterioridad por haber quebrantado la pena de destierro a la que había sido condenada por una denuncia presentada en 1671 por Fray Bartolomé de Santiago, prior del Hospital de Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Mérida, pues al parecer este clérigo trataba de amores con una mujer casada y que de celos por hacerle mal y vengarse, ligado y buscando remedio, fue a casa de la negra Úrsula, de quien tenía noticias, sabía muy bien de este ministerio, y le comunicó su dolencia pidiéndole remedio con protestación de gratificárselo. Úrsula le indicó que le había hecho mal, que quien le había hecho mal fue una india del pueblo de San Cristóbal, y fue al dicho hospital y llevó unos polvos que le mandó a beber, y que lo que sobrara lo derramase debajo de la cama, y al día siguiente volvió al hospital y llevó unos polvos envueltos en un trapo y pañuelo blanco, cubierto por otro manto color negro, y le dijo que derramase los polvos en el umbral de la puerta de su casa, por donde entraba y salía, y así lo hizo, y que el pañuelo blanco lo quemase y el otro negro lo echase por el aire, y que la causa feneció y se determinó disciplinariamente contra la negra, a la cual se condenó a 200 azotes y destierro perpetuo de las provincias, todo lo cual se aplicó y ejecutó. Bueno, aquí podemos ver, además de los rituales muy interesantes que utiliza la negra Úrsula, podemos ver con quiénes estaba vinculados, quién era su clientela. Y estas personas que están declarando son prácticamente de la élite de Yucatán, de la gobernación de Yucatán. Estamos hablando de un teniente de gobernador, de un escribano y hasta de un fraile, Fray Bartolomé de Santiago, que pues, buscaban el favor de esta hechicera en aras de solucionar los problemas que les aquejaban. También este caso de María de Salas y Juana Delgado se suscitó en Campeche. De hecho, si ustedes quieren saber un poco más de este caso, aquí les voy a presentar un extracto nada más. Yo colaboré con un artículo en la revista, bueno, les paso ahorita, cuando en la sección de preguntas, les paso el artículo. Fue publicado en una revista hace como 2 años para que tengan ustedes más elementos en este caso. Lo interesante
de este caso es que fueron denunciadas estas mujeres, las que aparentemente tenían muy gran fama de hechiceras y encantadoras. Basta señalar que tanto la denunciante, doña Margarita de los Ángeles, una mujer de origen español, que además era de la élite de Campeche, porque era esposa de un comerciante, como los testigos que depusieron en su contra, declararon tener pleno conocimiento sobre las actividades que ambas mulatas realizaban, principalmente las relacionadas con la hechicería amorosa, por las que eran mayormente reconocidas y recurridas. Así, sin especificar si sus hechizos surtían o no los efectos deseados, lo cierto es que se había creado en torno a ellas una imagen fuerte de hechiceras, la cual seguramente se fue consolidando paulatinamente al grado de contribuir directamente a que fueran cada vez más reconocidas y solicitadas en el puerto. Así lo señalaba doña Melchora de los Reyes, testigo en el caso, quien acusó a las mulatas de saber encantar o disponer rosas o flores para atraer a los hombres a su amor lascivo y depravada voluntad, y que lo habían hecho muchas veces para otras mujeres, al grado de llegar a ofrecerles sus servicios para encantar a un hombre. Incluso la negra Francisca, esclava de doña Melchora de los Reyes, refirió que en el caso de Juana Delegado, era bien sabido en la villa que sabía hechizar rosas para atraer a los hombres a su amor lascivo. Como podemos observar, esta situación deja entrever esa flexibilidad en la estructura social novohispana, ya que las acusadas no solo gozaban de reconocimiento social y prestigio frente a los grupos dominantes, sino también entre los individuos de su misma condición, como lo fueron los negros y mulatos. Una particularidad de este caso es que muchos de los testigos del caso señalaban que, por lo menos en el caso de María de Salas, tenía además gran fama de bruja, y que incluso se decía que por esta razón había sido desterrada de Cartagena, y que también, de hecho, había sido desterrada de Campeche, solo que por circunstancias ajenas a las autoridades no había podido ser enviada a su destino final. Entonces, pues ahí se establecía como esta red de rumores, de esas cuestiones, rumores, habladurías, que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, lograr la fama y el prestigio era importante, pero no era una tarea fácil, no se daba espontáneamente. Todo esto tenía que ver directamente con los rumores y habladurías que construían o abonaban a la imagen de la hechicera. Muchas veces en las declaraciones de los testigos, muchas personas van a declarar, pero con asuntos o con casos ajenos. O sea, que lo escucharon decir, que tal persona se los dijo, que saben, incluso gente que dice, sé, pero no sé quién, no me acuerdo quién me dijo, que tal persona era hechicera, que es una hechicera muy poderosa, etcétera, ¿no? Entonces, estas redes de rumores y habladurías van a hacer que, van a alimentar esta fama y misma que se va a dar a conocer por medio de relatos ajenos. O sea, era importante que se difundieran todas esas experiencias para que la hechicera fuera pues, más recurrida, se dijera que era más poderosa y sobre todo estableció una red clientelar donde pues podía valerse de sus clientes, quienes le dejaban una gratificación, ¿no? Se cobraba por los servicios. También si hay personas que interesen en las redes que se podían construir o edificar en torno a la hechicería, sobre todo esas redes clientelares, que pues en algunos casos resultaron ser bastante extensas. Yo también colaboré con un artículo en una revista chilena, les puedo pasar también la referencia, donde trato específicamente el caso de las redes clientelares, redes sociales clientelares, incluso de colaboración entre los hechiceros, ¿no? Que era básicamente lo que fomentaba esta fama o prestigio a las hechiceras. Entonces tenemos algunos casos que dan cuenta de esto, como les mencioné. Muchas veces en estas denuncias, como sucedió en la brujería, con la brujería, eran experiencias, muchas veces la gente denunciaba experiencias ajenas, no lo que le habían pasado a ellos, ni ellos habían sido testigos presenciales, pero era realmente así se armaban estos casos y así se armaba la fama de las hechiceras. Por ejemplo, les presento un caso. Juana de la Paz declaró que en una ocasión, estando enferma su hermana, entró a visitar a la mulata Micaela Montejo. Sin embargo, al enterarse de eso, una amiga suya le recomendó que no la recibiera más, pues había escuchado que tenía mala fama y que podía haber echado algún echadizo. Juana de Castro denunció que la viuda Gertrudis de Alfonso encantó para que lo quisiese a don Luis Tello, con quien tenía mala amistad, y que esto lo supo por habérselo contado la negra María, esclava del referido Luis Tello. En otro caso, María de Casanova denunció a Manuel Maldonado, pues según ella, Micaela Leal le había contado que solía frecuentar a indios y mulatos para que hechizasen a una mujer con la que trataba.
En una ocasión, la misma Micaela denunció por haber oído, y no se acuerda quién, a la mulata Ana Medina, vecina de Mérida, pues al parecer sabía hacer encantos. Un caso también muy interesante y de mulatos, unos mulatos que fueron bastante también denunciados recurrentemente y también bastante famosos, por lo menos en la ciudad de Mérida. El mulato Diego La Rocha, conocido con el sobrenombre del Chapaneco, ofreció sus servicios a doña Brígida Pacheco para deshacer el casamiento de su hijo, matando a la mujer con que trataba o haciendo que dicho su hijo la aborreciese. Cuestión que le escandalizó, pues era público que dicho mulato entendía muy bien de estas cosas y que lo había usado con algunas personas y que se había valido de él otras tantas. Bueno, finalmente todo esto desemboca en la retribución económica. O sea, los hechiceros famosos que ya tenían redes clientelares, pues prácticamente hacían de la hechicería una forma de vida, una ocupación, una actividad remunerada, en la cual recibían un pago en dinero o a veces en especie. Se habla de una actividad alterna, pero muchos, como vamos a ver en el último caso que voy a presentar, muchos hombres y mujeres de origen africano hacían de la hechicería su medio de sustento principal. O sea, se dedicaban a la hechicería. Realmente en los expedientes, por lo menos aquí en Yucatán, es complicado, no se expresa con claridad la remuneración, pero hay casos que nos dejan ver que sí existió este tipo de retribución económica. Entonces, podemos decir que la retribución económica pues era el principal retribución que recibían los hechiceros, los africanos y sus descendientes a la hora de involucrarse en hechicería. Pues de esta manera satisfacían sus necesidades más básicas en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, era bien sabido que doña Teresa de Cinturia, por sus trabajos, el negro Lucas de Argüello sacó gran cantidad de dinero a don Lucas de Martínez de Montenegro, diciendo que haría con una mujer lo que hiciese. También la mulata Francisca de Llanos pedía una gratificación por la ejecución de hechizos, principalmente los de índole amorosa. Doña Catalina de Zumárraga entregó 20 pesos a un hechicero mulato por haber encantado y tener sujeto a su voluntad al maestre de campo Bernardo de Magaña. También hay casos en que podemos ver que la retribución era en especie. Por ejemplo, la mulata Juana Delgado, además de pedir los ingredientes necesarios para preparar sus remedios, con la que seguramente también satisfacía sus necesidades de alimentación, como lo es el cacao, también solicitaba dinero. Y Ignacia López denunció a varias mujeres, entre ellas a la mulata Micaela Montejo, en una ocasión, tratando de cosas con las que se atraen a los hombres, le dijo que sabía una oración a San Antonio para traerlos, aunque estuviesen muchas leguas de ahí, para cuyo efecto le dio dinero para que lo pusiese al santo y dijese la oración y le trajese a la persona que dijo. Bueno, ya para concluir, quiero presentarles un caso muy interesante que viene a englobar todo lo que hemos visto hasta ahorita. Es el caso de Joseph de Zavala, un mulato que fue denunciado, apresado e enviado al Tribunal de la Inquisición en 1722. Este caso es muy importante porque es un proceso inquisitorial. La realidad es que yo en mi trabajo solo pude encontrar este caso completo, ¿no? Como un proceso. Y eso pues tiene muchas ventajas en mi información, pues brinda acceso no solo a la información vertida por los testigos y autoridades, sino también a las declaraciones del reo. Entonces este caso pues es bastante excepcional, o sea, es casi la cereza del pastel aquí en Yucatán, ¿no? Entonces, se los voy a relatar, vamos a hacer hincapié en estas cuestiones que hemos visto, la fama, el prestigio, la retribución económica, pero también es importante identificar cómo este mulato, Joseph de Zavala, ya estaba bastante inmiscuido, permeado por la ritualidad maya, porque en varios de sus hechizos no solo aparecen oraciones o cuestiones, vamos a decir, de origen español, sino que ya empieza a realizar rituales muy propios de los mayas, ¿no? De la ritualidad maya. Entonces, es básicamente lo importante de este caso. Vemos cómo ya permearon esta ritualidad maya, esta cultura maya en Joseph. Entonces, les relato rápidamente para pasar a lo importante. Joseph es apresado en 1622 por las justicias reales del pueblo de Geselchacán, en el actual territorio de Campeche, cuando realizaba una curación. La realidad es que según los testimonios, él estaba realizando una
curación, un hechizo, y pues profiere algunas palabras o dice algunas cosas que no le gustan a las personas que están presentes, las alteran y se arma un borlot allá en el pueblo, que termina con su aprehensión por las autoridades, vamos a decir, de corte civil. Por lo tanto, es trasladado a las cárceles de Mérida y su caso posteriormente es tornado al comisario del Santo Oficio de la provincia. Esto debido a la naturaleza de las conductas realizadas, mismas que fueron tachadas de hechiceriles, idólatras y supersticiosas. Bueno, una vez que ya está recluido, empiezan a llegar testimonios a las autoridades que dan cuenta de la actividad de Joseph no solo en el pueblo de Quetzalchacán, sino en los pueblos de alrededor, y que dan cuenta de que ya llevaba un tiempo allá, rondando, y de todo lo que había realizado, ¿no? Entonces, presento aquí dos de los casos pues, más interesantes, declaraciones más interesantes, por ejemplo, el español Manuel de Ordóñez, quien expresó como días antes de su detención, el mulato le había ofrecido sus servicios con la finalidad de curarle un brazo que traía dolorido. Para tal efecto, demandó, entre otras cosas, un gallo, el cual debía llevar a una de sus milpas, pues con él elaboraría un brebaje. Una vez preparado, regresaría a realizar la curación, advirtiéndole que solo de esa manera y consintiendo en tal ceremonia quedaría bueno y sano del brazo. Y si tenía dolor en él, era porque no consentía enviar a los indios sus sirvientes con la comida y bebida a las milperías donde se cuelgan los brebajes. La india Magdalena Mo, residente en el pueblo de Tenabo, indicó como días antes de su captura, Joseph le había ofrecido curar a uno de sus hijos, pues llevaba varios días enfermo, sin que nada ni nadie pudiera aliviarlo. Para garantizar el éxito de la curación, le solicitó una muda de ropa nueva, cuestión que le pareció extraña, pero no dudó en acatar con tal de que el infante recuperara la salud. Con las prendas en su poder, procedió a situarlas sobre un sahumador de palos arqueados y después, durante la madrugada, lo observó entrar y salir en repetidas ocasiones del cuarto, ya que, según el mulato, se trataba de una ceremonia necesaria para atajar el mal aire de la muerte, al que los naturales llamaban Shunyopolik. Que, por cierto, estas situaciones de atajar los malos aires todavía sigue vigente todavía en algunas comunidades. Se hacen este tipo de rituales. Es muy propio de la ritualidad maya. Otros testigos como Diego Ávila y Escobar, residente de la estancia de San Diego, cercana al pueblo de Quetzalchacán, vio como Joseph portaba en la mano un objeto semejante a un agnus guarnecido de cobre, que después supo por medio de las autoridades que no se trataba de un agnus, sino de una piedra a la que los indios llamaban sastún, piedra de idolatría. Esta piedra era ampliamente vinculada a la idolatría. De hecho, en las cuevas, cuando hacían los frailes sus pesquisas, principalmente se encontraban ídolos en las cuevas, en las cavernas, incluso en las entradas de los cenotes, encontraban mucho esta piedra. Entonces está sumamente vinculada con la idolatría. Entonces podemos ver aquí ya algunos signos que pueden darnos a entender que estaba vinculado a algunas ceremonias idólatras. Además, varios naturales declararon que al momento de su detención portaba en la garganta una cajuela de cobre como un relicario, en la que traía algunos huesecillos o dientes de pez, al que llamaban shock o a-shock, y que al quitárselo hizo gran referencia. Aquí ya vemos el uso de amuletos, ya es otra tradición muy vinculada al europeo, al africano, ¿no? Entonces, ya vemos cómo se va construyendo esto. Bueno, reunidos todos estos testimonios en su contra, el 4 de marzo de 1723, el caso fue remitido al tribunal y un año después Joseph fue trasladado a la Ciudad de México y recluido en las cárceles secretas del Santo Oficio. Bueno, ya en las declaraciones frente a los inquisidores, pues básicamente lo que había que hacer era contestar lo que te preguntaban, y algo importante es que declarar sobre tu biografía, ¿no? Tu historia de vida, ¿no? Joseph, al momento de ser apresado ante los inquisidores, según sus propias declaraciones, esas son declaraciones de Joseph, contaba con 22 años de edad, manifestó ser natural de Tacotalpan, provincia de Tabasco, en donde de temprana edad se había desempeñado como milpero y labrador. Harto de aquellas faenas, decidió a los 16 años aproximadamente salir en busca de mejores oportunidades en los pueblos cercanos a su hogar. O sea, ya llevaba algunos años ejerciendo de hechicería y moviéndose por prácticamente toda la provincia. Esto es muy importante, igual esa libertad de movimiento que tenía. Bueno,
A partir de sus declaraciones yo pude más o menos rastrear los pasos de Joseph y los cuales presento en este mapa. Y vemos bueno, esto es lo que él señala en sus denuncias, ¿no? Señala que había estado en, bueno, las ciudades principales, pero eso no quiere decir que no se hubiera movido por otros poblados más pequeños. O sea, lo que quiero llegar es que se ve que había una libertad de movimiento, o sea, una libertad de tránsito. De Joseph no se quedaba en un lugar, y esto, ahorita vamos a ver, también tiene alguna explicación. Bueno, y una vez que Joseph rinde la declaración, nos vamos enterando pues de algunas aventuras que tuvo en su trayecto hacia la ciudad de Mérida, después hacia Campeche y hasta el día en que fue apresado. Y les leo a continuación. A ver. En audiencias posteriores, Joseph expresó de manera detallada la forma en que ejecutaba sus presuntas curaciones y demás artimañas. Refirió que al encontrarse en el puerto de Campeche, suponiéndose curandero y que entendía de hechizos, lo llamaron para curar una mulata que tenía el pie baldado. Para ejecutar el remedio, dispuso unas aguas con una hierba llamada de la pasión, por tener una señal como gota de sangre en el medio y una flor morada, con la cual le lavó el pie para después untarlo en un ungüento que había elaborado a base de aceite y de una frutilla llamada piñón. Bueno, dicho sea de paso, esta flor llamada de la pasión es comúnmente conocida como pasiflora, y estudios serios han señalado que tiene propiedades sedativas, ¿no? Entonces, pues, también vemos que había cierto conocimiento sobre curaciones y que había aprendido a lo largo de su trayecto. Continúo. Luego, tomándole una muestra de orina, dijo a sus familiares que el padecimiento era producto de un aire maligno o hechizo. Ahí volvemos a lo del aire maligno. Y que para remediarlo era necesario montar un altar con 2 estampas. No obstante, para hacer más verosímil y efectivo el ritual, tuvo la osadía de atrapar un sapo y echarlo sin que nadie lo viera en el vaso de la enferma. Esto con la intención de que a la mañana siguiente todos lo vieran, y de esta forma hacer creer a los familiares que habían neutralizado el hechizo, siendo todo falso y fingido, para que le tuviesen por curandero de tanta habilidad que sabía curar tales males y hechizos. Ese tipo de animales, las ranas, algunos gusanos, eran muy característicos de los hechizos, sobre todo cuando se trata de maleficios, ¿no? Expulsar estos maleficios por medio de estos insectos, ¿no? Y animales. Asimismo, confesó que todos sus embustes y engaños eran con la mera finalidad de ganar dinero de comer, indicando que en ningún momento se había valido de alguna invocación o pacto del demonio. Por el contrario, siempre alabando a la Virgen de los Dolores y a Jesús Nazareno, para que no juzgasen cosa mala y que se valiese del demonio sin tener otra malicia y tenerse a considerar si aquellos medios eran vanos y ridículos como lo fueron, quedándose en la enferma como se hallaba y despidiéndose después de haberle sacado algunos reales. Bueno, aquí vemos un aspecto muy importante. Obviamente, Joseph ya está frente a los inquisidores, y esto aquí se está defendiendo. Ese extracto que les leí, el último extracto, la cita, se está defendiendo. ¿Por qué? Porque en todo momento está negando un pacto con el demonio. Al contrario, yo si lo hice encomendando a los santos, a la Virgen, y también diciendo, y pues ni me detuve a pensar lo que era. O sea, la verdad es que yo lo hacía, y por mi ignorancia, pues lo que me han enseñado, lo que he visto, y pues lo he hecho. Esa es una forma de defenderse ante la Inquisición, aunque no siempre tenía resultados positivos, pero aquí podemos ver cómo también las personas pues tenían cierto conocimiento de cómo compadecer ante la Inquisición. Bueno, continuamos. Su paso por Mérida no fue menos provechoso, pues sus servicios fueron requeridos en varias ocasiones. Una de esas peticiones fue una mulata llamada Isidra, a quien se dispuso a curar con los mismos métodos utilizados en Campeche, aunque se trataba de una enfermedad distinta. Como en otras ocasiones, sus habilidades le dejaron algunos reales. Al mismo tiempo, fue pretendido para curar a la comadre de don Diego de Ávila, quien a su juicio se encontraba hechizada. Ante tal situación, no vaciló en improvisar un altar. Además, pidió que matasen un gallo. No sé si recuerdan la primera declaración de un hombre que decía lo mismo, ¿no? Del ritual del gallo. Para que puesto sobre el altar guisado y compuesto se fuese la muerte,
siendo todo enredo y ficción para engañarlos y comérselo después. Más tarde ejecutó otra cura, esta vez con un niño que se había caído de un árbol, también, si recuerdan, el segundo testimonio, es la madre del hijo, para lo cual le fue sangrando y curando la herida. Por último, confesó que muchos de los ritos e ingredientes que solía utilizar en sus curaciones y hechizos los había aprendido de los naturales, con quienes siempre estuvo en contacto durante sus travesías. De hecho, durante 2 años anduvo acompañado a un grupo de indios, pues al andar por los montes, vio la oportunidad de mantenerse escondido de las justicias que lo buscaban para que respondiera por un amancebamiento. En ese tiempo no solo los observó realizar muchas curaciones y rituales, sino que a pesar de ser casado y para que lo siguieran resguardando, ofreció casarse con la hija de un capataz. Igualmente les expresó su deseo de aprender a realizar las curaciones y hechizos. A lo largo de su estancia presenció numerosos episodios extraños, como el acontecido en una cueva a la que acudió en compañía de varios indios, quienes a la entrada comenzaron a llamar a Dios, obligándolo a quitarse el rosario, cuestión que rechazó, y por el contrario dio pie a que rezara algunas oraciones a la Virgen y Jesús, aunque presenció los saumerios que hicieron a unos ídolos de barro que se encontraban en la caverna. Por las declaraciones, él no señala ningún lugar, pero podemos, por la temporalidad, posiblemente él hubiera estado escondido en esta zona. Bueno, no se ve en el mapa, pero vamos a poner la parte sur del territorio actual de Quintana Roo, que era una zona poco controlada por las autoridades. De hecho, en el siglo XVII, XVI-XVII, Bracamonte la llamaba la zona de emancipación, o la montaña, en los documentos la montaña, o sea, es decir, una zona donde no había vigilancia, no había casi inhabitada, entonces donde los indios podían pues andar prácticamente en libertad, como vamos a decir, un tipo de huida de parte de los indios. Bueno, finalmente, Joseph de Zavala fue acusado de ejercer 3 tipos de supersticiones. Esta ya es su acusación final. Idolatría, adivinación y vanas observancias, pues de acuerdo a los inquisidores, la adoración de ídolos mayas implicaba en sí misma un pacto implícito con el demonio. Lamentablemente no tenemos acceso a su sentencia ni a la ejecución de la misma. Es posible por otros casos, tomando en cuenta otros casos, que haya sido sentenciado a algunos azotes y también a destierro, ¿no? Que ya no se le permitiera volver por lo menos al obispado yucateco. Bueno, este caso está en un libro titulado Trayectorias de vida de afrodescendientes en la historia de México, publicado el año pasado. Yo colaboré con este artículo donde pues relato el caso ya más extenso, con más declaraciones, o sea, más robusto, y también algún análisis del mismo, ¿no? Entonces, al que les interese conocer un poco más de este caso, en un momento igual paso la referencia. Y bueno, ya para finalizar, ya vemos un poco excedidos de tiempo, tomando en cuenta este caso de Joseph y bueno, todo lo que hemos visto a lo largo de la plática, vamos a establecer algunos puntos finales, ¿no? Como sucedió con otros hechiceros, para Joseph la hechicería y conería se convirtió en un medio de vida. Esto demuestra la importancia que esas prácticas representaron para los grupos aparentemente marginados, como lo fueron los negros y mulatos, al permitirles sobrellevar las duras condiciones de vida a las que estaban expuestos. A través de ese ejercicio pudieron inmiscuirse en diversos sectores sociales y convivir con individuos de otras calidades y así obtener importantes beneficios como el prestigio, la fama y particularmente una retribución económica. Pues al cobrar por sus servicios, ya sea en especie o en dinero, aseguraban por lo menos satisfacer sus necesidades más básicas, es decir, su propia subsistencia. El caso de Joseph en particular, pero también hemos visto otros similares, la libertad de movimiento fue muy importante, porque esta les permitió acrecentar su popularidad y prestigio como hechicero y curandero, no solo en las ciudades como Mérida o Campeche, sino también en poblados, como resultó en el caso de Joseph, además de permitir aprender nuevos procedimientos y vincularse con personas de distintos grupos sociales como indígenas y españoles. Y además, esto les permitió mantenerse fuera del alcance de las autoridades inquisitoriales. El mismo hecho de estar itinerante, moviéndose entre ciudades, vamos a decir, con mayor población, a poblados con menos población, les permitió pues estar
bueno, les permitió básicamente no estar bajo los ojos o la mira de las autoridades, distraerlos y en cierta medida poder seguir ejecutando estas prácticas por toda la provincia, ¿no? Evadir la vigilancia de las autoridades inquisitoriales. Y finalmente, bueno, todo esto, pues realmente era un desafío a las estructuras de la autoridad colonial, ¿no? El mismo hecho de ejecutar la hechicería, de involucrarse con varios grupos sociales, era una forma de desafiar, ¿no? Incluso de obtener poder, fama, poder que los pusiera a la par con los grupos dominantes, pues en ciertamente era una forma de desafío. Y así poder negociar en una estructura social en la que de otro modo tenían muy pocas oportunidades de sobresalir. O sea, la hechicería, además de brindarles recursos económicos, también les brindaba, aunque sea de manera efímera, ocupar espacios de poder que de otra forma les serían muy difíciles de conseguir debido a su condición. Bueno, pues hasta aquí sería mi intervención. Espero que les haya parecido interesante y les agradezco de antemano. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Gutiérrez, porque fue muy, muy interesante y la prueba está en la cantidad de felicitaciones que tienes ahí en el chat. Casi los 300 seguidores. Eso es verdaderamente muy importante. Que sí que el tema y tu forma de exponerlo, pues fue muy exitosa. Voy a tratar de resumir un poco los comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, Fernando Telles dice que si se pueden consultar algunos archivos en Mérida y dónde están esos archivos. Bueno, en el caso de archivos inquisitoriales relacionados con la Inquisición, eso es en el Archivo General de la Nación. En Mérida sí hay archivos, está el archivo del Arzobispado. Ese no está en Mérida, está en un poblado muy próximo a Mérida, una media hora, que se llama Concal. Ahí está el archivo del Arzobispado, que tiene numerosos documentos, sobre todo relativos a visitas pastorales, censos, bueno, es sumergirse porque no está, o sea, el catálogo todavía es muy deficiente, entonces ahí es ir y revisar los documentos, o sea, depende de lo que uno quiera consultar. Está el archivo también del Estado, que ese está dentro de la ciudad, donde se pueden revisar alguna documentación, sobre todo también de censos, de milicias, todo lo relativo con el gobierno, ¿no? A partir tal vez del siglo 17, finales del 17, principios del 18. Tampoco es un archivo tan antiguo, ¿no? Que se pueden encontrar documentos tan antiguos. Pero si se trata de Inquisición, es directamente en el AGN. Claro. Bueno, Seminia Bafa, que de Grecia, que dice que también allá las técnicas del huevo también son muy comunes. Bueno, interesante. Luego, Saúl García, que si se sabe el origen de los africanos, de dónde provenían, ¿sí? Bueno, Sí, mira, en el caso de los africanos, yo he consultado en una ocasión, un libro de matrimonios del siglo XVII, principios del XVII, y ahí todavía hay algunas personas de origen africano. Es un libro de castas, donde todavía al lado de su nombre aparecía, como si fuera un apellido, Congo o algún sitio africano, ¿no? Entonces, bueno, eso nos podría dar, no es una prueba contundente, pero nos podría dar un indicio de más o menos por dónde podrían andar. La realidad es que es complicado, o sea, si estudiar a los africanos y afrodescendientes es complicado en México, ya se explicó, ¿no? Por la falta de archivos, de catálogos específicos. Aquí en Yucatán es mucho más complicado porque no claro. fue una zona que se requiriera, que hubiera ingresado tanta población por las mismas actividades productivas de la provincia, como expliqué anteriormente. Entonces, pues aquí es meterse a todos los archivos. De repente se encuentran algunas cosas, pero en mi caso, yo lo que he podido investigar ha sido gracias a los archivos de la Ciudad de México, más que aquí. Sí. Berenice Ceballos dice, año en que aparece María de Salas en Campeche. María de Salas en Campeche, te lo digo en un momento, permíteme. Fue en el siglo XVII, pero ahorita te digo. Si quiere pasar a otra pregunta y ahorita lo Exacto, encuentro. sí. Dice Libertad Escalante,
Y también se repite qué tipos de castigo había. Bueno, en el caso, no estamos hablando de hechiceros. En el caso de los hechiceros, generalmente los castigos, por lo que hemos visto en otros estudios de la Nueva España, eran azotes o destierro. Lo más común era que se desterrara a estas personas de las regiones donde estaban, en las ciudades, para que no causaran más problemas. Porque realmente cuando se apresaba a alguna persona por hechicero, era porque había causado algún problema en la sociedad. Entonces, como en el caso de Joseph, a Joseph lo atrapan porque durante una curación, vamos a ponerlo de esta forma, sale mal la curación y se arma un escándalo en el pueblo. De esa manera lo apresan y bueno, y lo juzgan. Eso sucede muchas veces. Realmente, y también la historiografía lo ha tratado mucho, esas prácticas, sobre todo la hechicería, la curandería, eran hasta cierto punto toleradas por las autoridades. Se sabía que andaban por allá los hechiceros, los curanderos. Solo intervenía la autoridad cuando había una cuestión que lo ameritara, o sea, si había un escándalo, había una muerte, la élite se inconformaba, o sea, realmente eran cuestiones de ese tipo. Puedo hablar también que la Inquisición era una institución de control social, o sea, cuando había que controlar, entraba, pero si no, hay muchos casos, bueno, incluso los que comenté, Úrsula, Micaela Montejo, que estuvieron muchos años operando, al parecer, hasta dentro de las élites había su presencia, pero nadie hacía nada, o sea, las mantenían hasta que no sucedía algo que ameritara un conflicto social, que ameritara su detención. Sí, ya vamos a terminar. José Miguel de Huelva dice que ha encontrado casos a principios del siglo XIX allá en Huelva, España. Bueno, Cristian Ariel, creo que es, ya respondiste qué otro tipo de animales se sacrificaba, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con eso ya más o menos concluimos. Por último, la recomendación de alguna bibliografía y otros que si puedes dar tu correo electrónico, porque para contactarte, sobre todo alguien que está haciendo una tesis de doctorado y que quisiera tener un contacto más cercano. Uh-huh. Sí, estoy enviando por medio del chat mi correo electrónico. Sí. Y si me permiten un minuto, 30 segundos, mando una bibliografía aquí al chat igual. No sé si se apareció mi correo, ya lo mandé. Okay. Sí. Ya lo mandé y mando ahorita una bibliografía que tengo por aquí. A ver, permítame. Sí. Pues mientras realmente hubo muchísimo interés y claro, nos quedan cantidad de posibilidades de preguntas y demás. Yo diría historias comparativas también con otros territorios, ¿no? Así es. Porque cada estado tiene su propia historia, ¿no? Y entonces esto como que nos puede dar una amplitud, pero bueno, comprendo que son estudios que a lo mejor no contactamos a todos los que estudian el tema, ojalá que se puedan conectar con nosotros. Y dice Mine que no aparece el correo, sí, ya aparece, sí, ¿verdad? Acabo de enviar también 2 referencias para que tengan presentes. El caso de Joseph de Zavala lo pueden conseguir, está en línea para descarga gratuita en la mediateca de Lina. Nada más ponen así, trayectorias de vida de africanos y afrodescendientes. Les recomiendo la lectura de toda la obra. Yo contribuyo con un artículo, pero hay artículos muy interesantes. Y sobre todo es una cuestión que casi no se ve. O sea, poder reconstruir la historia de vida de un afrodescendiente no es tarea fácil. Entonces el libro se dedica a eso y eso lo hace muy interesante. Les recomiendo esa literatura. Sí, por ahí dicen que no ha aparecido tu correo electrónico, ni la bibliografía, a lo mejor en el chat debería ser, ya, de correo, ya apareció, ya está. Pues, Carlos, te agradecemos enormemente tu conferencia, es muestra de lo que has investigado durante muchos años y te felicitamos
porque de verdad nos abriste un panorama enorme, sobre todo relacionado con Yucatán, que a veces poco sabemos de eso y particularmente con este tema, ¿no? Así que pues nuevamente a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te agradecemos enormemente tu presencia y esperamos tenerte próximamente en otra conferencia tuya porque de veras fue muy, muy exitoso y ahí tienes todos los comentarios que han, sobre todo de felicitaciones de diversos lugares, ¿eh? Entonces, bueno, pues muchas felicidades, Carlos, te le agradecemos y esperamos tenerte pronto por acá. Claro que sí, muchas gracias. Yo agradezco también la invitación. De verdad que he seguido puntualmente este ciclo de conferencia, me parece muy interesante. Y pues agradecer también todos los comentarios, la gente que estuvo pendiente. Y bueno, a sus órdenes. Y sí, y los que quieren contactarte, pues obviamente ya tienen ahí el correo electrónico. Saludos a Yucatán, de parte de aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Saludos, buenas tardes. Hasta pronto, muchas gracias.